decir que ustedes no, tal vez algunos estuvieron en algún momento, tuvieron la oportunidad de alguna graduación, y los que no tuvieron la oportunidad de tener algún negocio, de tener algún trabajo, de tener muchas cosas, porque Dios nos permite a todos tener logros. Entonces, felicidades a todos ustedes y en especial felicidades a ustedes. You made it. Gloria a Dios. Estamos muy orgullosos de ustedes. Bueno, no traía devocionales para todos porque no sabía que había también otros graduados de high school y de college, pero bueno, se los debo, ¿no? Do you need translation? No? Okay. Thanks God. I don't going to speak in English because God is good with you. No les voy a hacer eso. No voy a hablar en inglés. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el éxito. Todos queremos éxito en nuestras vidas y el éxito es muy, es muy subjetivo. Depende bien de quién lo esté buscando y de quién esté opinando qué es éxito y qué no es éxito. Pero cuando hablo desde este púlpito, siempre busco hablar desde la opinión de Dios. Y quiero hoy hablar del éxito a la luz de el Señor, lo que opina Dios de tu éxito. ¿Cuál es el éxito? Tener un título, graduarse, lograr cosas. Definitivamente que nadie de nosotros vamos a impresionar a Dios con lo que hacemos. Pero hubo un varón, y quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Crónicas 17, para leer en la traducción del lenguaje actual lo que dice de este varón que agradó a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Queremos agradar a Dios. Debe de ser algo que en nuestra vida tiene que tener una importancia al grado de ser un anhelo todos los días, decir, Señor, este día quiero agradarte. Este día quiero que tú sonrías, este día quiero hacerte sonreír a ti. Ese es el éxito en la vida, el que yo pueda llegar a agradar a Dios. Y David escribió en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Oh my God. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está en mí, que todo mi ser, que no se olvide de ti. Este hombre agradó a Dios tanto que de ser un pastor llegó a ser el soldado más famoso del ejército. Y de ser el soldado más famoso del ejército, llegó a ser el rey más importante de Israel. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de David, el rey David. Y dice la palabra de Dios, si gustan acompañarme, y si nos ponemos de pie para leer los primeros versículos de Primera de Crónicas 17, dice en la TLA, David ya no era pastor, ya no era soldado, ya era rey. Y ya vivía tranquilo en su palacio. Cuando le dijo al profeta Natán, ¿sabes qué? No está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, mientras el arca o el cofre del pacto de Jehová, de Dios, todavía está en una tienda, en una carpa. Y el profeta Natán le contestó, haz lo que creas conveniente, porque Dios te apoya en todo. Sin embargo, Dios le dice al profeta Natán esa misma noche, ve y dile al rey David, de mi parte, lo siguiente, David, no serás tú quien me construya una casa. Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa. Cuando le pedí algo de maderas finas para habitar. Si desde que los saqué a ustedes desde Egipto, siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso y yo soy quien te puso al frente de mi pueblo. Fíjate bien, algo importante que tenemos que reconocer es quién es el que pone y el que quita y el que nos da el privilegio de ser alguien. Y dice aquí, el Señor le dice a David, yo soy el Dios Todopoderoso y yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando apenas eras un simple pastor de ovejas.
Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y yo soy también, fíjate bien, quien te hará muy famoso. O sea, tú no tienes que agradarme con una casa. Tú nada más agrádate a Dios y yo te voy a poner donde vas. Eso es una cosa que Dios va a hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des gracia, Padre, para escuchar tu consejo el día de hoy. Usa mi palabra, usa mi voz, para que tú puedas hablar a través de ella y ser como un instrumento que no tenga estorbo, sino que tu palabra llegue a cada uno de nosotros de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos y edifícanos, Señor, y te damos gracias, porque es por tu misericordia y tu amor, es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Puede tomar asiento? Hoy vamos a hablar del éxito, como les digo, y el éxito tiene que ver mucho con quién dice, tiene éxito y este no, ¿verdad? Hoy podemos pensar, bueno, esta persona tiene éxito, se ve bien vestida, tiene dinero, logró cosas, y esa persona puede estar amargada en su corazón, porque, ¿sabes? Nunca es suficiente. Cuando nosotros queremos algo y lo logramos, si no tenemos a Cristo para darle las gracias, si no reconocemos a Dios para darle gracias por cada logro, nunca se va a saciar nuestro corazón y siempre buscaremos más. El que llega a tener high school, ahora va a buscar college. El que tiene college tal vez buscará maestría. El que tiene máster, a lo mejor va a buscar un doctorado. Y el que tiene doctorado va a buscar varias, filosofía o doctor en letras o no sé, siguen estudiando o siguen trabajando y aunque logres el trabajo y logres las casas y nunca vas a estar feliz. Tal vez piensas, cuando yo lo tenga, voy a ser feliz. ¿Cuántas personas dicen, cuando yo compre esto, logre comprarlo, voy a ser feliz? Y a veces no te dura ni un día, ni una semana el gusto, ¿verdad? Porque ya después quieres otra cosa. Así somos. Es una naturaleza que no está tan mal. No está mal querer más. Lo que está mal es no reconocer a Dios. Por eso, algo para el éxito, para que tú tengas una vida feliz, para que tú puedas estar agradecido con Dios. Algo que tenemos que hacer, número uno, es haz un pacto de reconocer a Dios. ¿Qué quiere decir un pacto? Es algo que se hace entre dos personas. Haz un pacto con Dios de reconocerle. ¿Por qué digo con Dios? Porque Dios quiere hacer ese pacto contigo. ¿Sabes? Dios ha hecho tanto, ha dado lo que más vale para Él, para tener una relación con nosotros. ¿Qué dio Dios para que pueda tener relación conmigo? ¿Alguien sabe? Dio a su Hijo Jesucristo. Y Él murió por eso. La razón por la que Cristo murió es para quitar el pecado y poder tener una relación con nosotros. Entonces no está en duda de que Dios quiera tener una relación contigo y quiera bendecirte porque Él te ama. Dice la palabra de Dios en Jeremías que los pensamientos de Dios para ti y para cada uno de nosotros son de bien, para hacerte bien y no para hacerte mal, para bendecirte, aún para darte el deseo de tu corazón, para que seas feliz. Es lo que quiere Dios. Pero hay que hacer un pacto de yo también querer algo. Dios quiere algo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere tener una relación contigo. Yo tengo que hacer un pacto de reconocer a Dios. Si yo quiero, yo digo no, pues Dios no existe. Esa es una cosa que cada uno de nosotros decidimos. ¿Sabes que la fe no se puede obligar? Yo no puedo decirle, Micaela, tú tienes que tener fe, así como Vicky, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. ¿Quién tiene que decidir eso? Vicky y Micaela. Ellas saben si tienen fe o no. Tú decides creer a Dios. Por eso nadie te va a comprobar que Dios existe. A veces nos ha ido tan mal en la vida, y no es el caso de nosotros, ¿verdad? Ojalá que no. A lo mejor alguien que nos está viendo por ahí, por la internet. A lo mejor a alguien le ha ido tan mal en la vida que dice, no, definitivamente Dios no existe. No puede ser. No puedo reconocer que hay un Dios. Pero eso no es que no reconozca que hay un Dios. Dios nos diseñó de tal manera que nosotros vamos a responder a ese entender a Dios. Simplemente al respirar nos damos cuenta que Dios nos dio vida. Simplemente
al nosotros despertar nos damos cuenta que Él ha sido otra vez, es la gracia de Dios que nos da otro día. Y siempre nosotros podemos reconocer a Dios. También podemos vivir sin reconocer a Dios. Y eso es parte de lo que nos quita el éxito en la vida. Más que una promesa que hagas, fíjate bien, el punto dice, haz un pacto con Dios. No es venir y hacer una promesa, Señor, te prometo que voy a hacer un pacto de reconocerte. No, un pacto no es una promesa. Un pacto es algo que es diario, que es para siempre, que voy a ser fiel. Se necesita fidelidad para que Dios, que ya me prometió, que honrará y bendecirá a quien le bendiga, pero para que Dios lo haga conmigo, ¿qué tengo que hacer? Pues bendecirle, reconocerle, ser fiel a Él. Y cuando tú eres fiel a Dios, nadie le gana a Dios para ser fiel. Él es más fiel. Dios siempre es fiel. Por eso dice el Salmo 103, decía este varón que agradó a Dios, que llegó a ser rey, siendo un pastorcito de ovejas. Fíjate bien, no quiere decir que estudió. O sea, no fue a Harvard, y fue más importante que algunos presidentes o que todos los presidentes que conoces de todo el mundo. Fue el rey de Israel. Y este varón no fue a la escuela, no se graduó en la escuela. ¿Sabes dónde se graduó? Con las ovejas. ¿Y sabes por qué cuidaba las ovejas? Su papá tenía 8 hijos, incluyéndolo a él. Y los hijos mayores eran guerreros, eran del ejército, eran hombres que pudiéramos decir son de éxito. Pero él tenía que cuidar las ovejas. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que hacer ese trabajo que nadie quiere. Y lo mandaban a cuidar las ovejas y él andaba feliz, pero no se agüitaba. Si ustedes están aquí, si ustedes lograron algo, definitivamente es porque ustedes estudiaron, porque ustedes, o alguien se hizo amigo del maestro para que los pasara a todos los grados. ¿Verdad que no? No hacemos eso. Pero ustedes estudiaron, ustedes se esforzaron, ustedes tuvieron ese grado. Nosotros nos hemos esforzado por hacer cosas. David no era la excepción. David, cuando estaba de pastor, él cuidaba las ovejas y él no estaba dormido. Dice la palabra de Dios que él estaba al pendiente. También estaba haciendo otra cosa muy importante que todos nosotros deberíamos de hacer. Estaba cantando. ¿Y cómo sé eso? Porque hay un conjunto de salmos, de los 150, muchos de los salmos se atribuyen a David. Y hablan de ese pastor, que cuando estaba en la noche veía las estrellas. Y entonces en el Salmo número 8 dice, oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuán grande eres? ¿Cómo me hiciste a mí? ¿Cómo te acuerdas de mí? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y así podemos citar cada salmo. Nos damos cuenta que lo hizo mientras andaba de pastor, mientras estaba en el trabajo. Y no se agüitaba. Y también dice la palabra de Dios que él logró vencer a un gigante que se llamaba Goliat, ¿verdad? Pero cuando logró vencer al gigante, ¿sabes por qué? Él era un pastor, de hecho no confiaban en él, pero él era el único que se atrevió a eso. ¿Y por qué nos atrevemos a cosas? Porque confiamos en Dios. El problema de los que no confían en Dios es que nunca tienen experiencias que lo lleven a más. Cuando David luchó con el Goliat y lo venció, esa victoria no la ganó ahí. No la ganó en el campo de batalla. La ganó desde antes. ¿Por qué? Porque si fuera por el campo de batalla, habían entre sus hermanos y entre todo el ejército soldados de mucho más experiencia que David. Pero ¿sabes qué le valió a David? Que él sabía quién era Dios. Que él sabía que Dios lo respaldaba. Y cuando le pide a Saúl que le dé la oportunidad de enfrentar al gigante, le dice, yo sé que puede caer. Porque cayó un león cuando un león venía en contra de mis ovejas, yo lo mataba. Un león. Cuando venía un oso delante de mis ovejas, yo lo mataba y le quitaba la oveja y la salvaba. León, oso. Cuando venía un gigante,
Va a pasar lo mismo. Ya sé cuál es la historia, ya Dios me la enseñó. ¿Qué quiere decir eso? Que no es en la guerra, no es en la escuela, sino es en la comunión con Dios donde está escondido el éxito. David hacía dos cosas. Estaba trabajando en lo de él, estaba contento, constante en el trabajo. Eso es algo importante. Pero también estaba alabando a Dios y confiando en Él, aprendiendo de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? Las dos cosas son importantes, pero lo más importante es reconocer a Dios. Eso le agrada a Dios tanto que Dios te empieza a subir. Y después, ¿sabemos la historia? David llegó a ser rey. ¿Por qué? Porque David entendió que es Dios quien lo ponía. David tuvo oportunidades de matar al rey cuando ya él tenía la promesa de él ser el rey. De hecho, ya estaba ungido. Pero no lo hizo porque él dijo, yo voy a esperar que Dios me suba. No voy a subir yo matando a quien se necesite matar. Y tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él esperaba que Dios lo hiciera. Cuando nosotros esperamos, aunque en el mundo nos den un título, aunque pueda lograr cosas, aunque yo pueda tener cierto éxito, pero yo reconozco a Dios y hago un pacto de reconocerlo en todo, entonces está garantizado no solamente el éxito, pero también que voy a ser feliz. Todo lo que hagas, en todo lo que logres, reconoce a Dios. Por eso David decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Con quién estaba hablando David? Con sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿se puede olvidar tu alma de quién te da las cosas? ¿Puedes dejar de reconocer a Dios? Claro que sí. Ese es el fracaso de muchos que tenían éxito y luego empezaron a creérsela, ¿no? Por allá dicen, te subes a un ladrillo y te mareas. ¿Qué quiere decir? Que nos hace daño el éxito a veces. Lo más importante no es el éxito, lo más importante es reconocer a Dios. Y si te mantienes reconociendo a Dios, vas a tener éxito, el éxito que realmente es eterno. Entonces este logro académico que recibiste, ¿tú lo conseguiste? Fue Dios, ¿no? Eso es reconocer a Dios, darle gracias. ¿Y sabes qué hizo David? David ya estaba tranquilo, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de 1 Crónicas 17. Y aún así, entiende que Dios es quien le dio lo que le dio. David ya era rey, ya no era soldado, ya no era pastor. Pero ¿sabes por qué fue soldado? Porque fue pastor. ¿Y sabes por qué fue rey? Porque fue soldado. Todo tiene un proceso. Así es de que espérate a college. No te agüites todavía, mi tocayo. Mis tocayos. Tengo dos Davides aquí. La predicación está para todos nosotros, ¿verdad? Pero también para ti. Y dice la palabra de Dios, David ya vivía tranquilo en su palacio cuando le dijo el profeta Natán, no está bien que yo viva en un palacio y la casa de Dios, o sea, no hay casa de Dios, era una tienda solamente, una carpa. Y Dios le recordó a David en 1 Crónicas 17, del 7 al 8. Y le dice, ¿sabes que yo soy el Dios todopoderoso? Yo soy quien te puso al frente. Cuando eras un simple pastor, yo te levanté. Y así como los estudiantes van pasando de grado, así en nuestra vida todos nosotros vamos avanzando en el plan de Dios cuando nosotros amamos a Dios, somos constantes, le reconocemos. Y por eso dice el 8, yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos, a derrotar las matemáticas, government, álgebra, todo eso que te encantaba estudiar, que quisieras volver a estudiar. Y todas las cosas que deseamos, hemos logrado porque Dios quiere, porque Dios ha querido que nosotros venzamos cosas, pero también porque nosotros hemos puesto de ese esfuerzo y hemos estado ahí reconociendo a Dios. Dice la promesa preciosa con la que termina el versículo 8. Dice, y soy también, fíjate bien cómo termina, y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. ¿Sabes que David es el nombre que más viene en la Biblia después de Jehová o después de, bueno, es que a Dios quien le gana, pues nadie.
Pero David es el nombre que más se menciona después de Jesús en la palabra de Dios. Si buscas Moisés, si buscas Abraham, que podrían ser alguien también famoso, pues menos de 200 veces. Pero David casi 900 y pico de veces. Y él es famoso en todas las cosas, ¿verdad? Pregúntale al niño, ¿cuál historia quieres que te cuente? Y siempre te dicen la de Jonás, la de Sansón o la de David, ¿verdad? Hasta los niños, es famoso con los niños, ¿no? Una vez que Dios lo bendijo con la promesa, Dios también le promete que va a ir a ser más famoso. O sea, con Dios no hay límites. No descanses en tus logros, descansa en Dios y Él te va a llevar a más logros. Primera de Crónicas 17:16 dice que David fue delante de la presencia de Dios en oración y le dijo a Dios, fíjate bien, sigue reconociendo, y el rey David fue a la carpa donde estaba el arca, donde estaba el cofre. Ya le había dicho a Dios, tú no me vas a construir templo, tú no me vas a impresionar, tú tranquilo, tú tienes algunos pendientes y tu hijo me va a hacer una casa. Por eso el templo se llama Templo de Salomón, así es conocido. El hijo de David fue el que lo hizo. Pero Dios le dice, cuando va David al arca a orar, se sentó delante de Dios y le dijo, mi Dios, ¿cómo puedes tú darme esto si mi familia y yo valemos tan poco? Ahora yo pregunto, ¿valen tan poco? Depende, pero esa es la actitud. O sea, no te creas mucho, que no se te suba tu título a la cabeza. Pero sabes, sí vales mucho. David valía mucho. ¿Por qué? Porque Dios lo amaba. Pero él se consideraba una persona que no se merecía eso y por eso dice así. Dice, yo no me merezco eso, yo no soy tanto. Y dice el 17, ¿y cómo es posible que me prometas darme aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? ¿Te gustaría que tus descendientes fueran felices? ¿Van a tener hijos ustedes? ¿Sí? Gloria a Dios. Si Cristo no viene, ¿verdad? Ni hemos pensado en eso, pastor, dicen. Pero tienen que seguirme la corriente, por eso dicen eso. Pero ustedes ya están pensando, bueno, tampoco, ¿verdad? Van a seguirle echando ganas. Pero bueno, qué bonito para los viejos que somos ya mayores de 35 como yo. Ahí se pueden reír. Si nos importa, algunos abuelitos que conozco, aquí todos se ven bien jóvenes, pero ya tienen algunos nietos y están orando por esos nietos y están pensando en su descendencia y están pensando en lo que viene. Sabes, en Dios tenemos todo asegurado. Y Dios le dice, yo voy a bendecir, no nada más te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tu descendencia. Y dice, me tratas, dice David, me tratas como si yo fuera alguien muy importante. ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, por haberme honrado así, si tú me conoces muy bien? Qué hermoso que podamos reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Otra de las cosas, número 2, es pon tu futuro en manos de Dios. Hermanos, pongan su futuro en manos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que reconozcas que todo viene de Él y que lo que viene en el futuro va a ser bueno también. No estamos hablando de optimismo o de ser, no sé, ¿cómo se llaman los que animan mucho? Motivadores, ¿verdad? Amén. También Susano. Bueno, él siempre anda animado. Pero bueno, alguien dijo que bueno que no conocía a Susano en el mundo, si no seríamos un desastre, ¿verdad? Pero bueno, en 1 Crónicas 17:19 dice, tú me dejas conocer tus grandes planes porque así lo has querido. O sea, Dios estaba hablando de los planes que tenía para David. Y sabes, cuando tú haces eso, cuando reconoces a Dios, Dios te empieza a hablar de tu vida futura. Y dice, qué grande eres, Dios mío. Todo lo que hay de ti sabemos que es verdad. No hay ningún otro Dios como tú. O sea, sigue reconociendo a Dios. Ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. Si tú reconoces que Dios te ha dado lo que tienes y Dios te ha bendecido y te ha llevado hasta donde estás,
Alguien puede decir, es que no me gusta donde estoy. Bueno, te informo por qué estás donde estás. Donde estás es el conjunto de las decisiones que has tomado en tu pasado. Y si a alguien no le gusta, seguramente es que tomó malas decisiones. Y si a alguien le gusta, seguramente es porque ha tomado buenas decisiones. Pero lo más importante es que le guste a Dios y que estés en ese proceso. Entonces, reconocer a Dios no nada más en que has sido misericordioso, porque hayas logrado lo que hayas logrado y estés donde estés y con quien estés. Donde estés y con quien estés, como dice el salmo de aquel que no es cristiano. Entre lágrimas y risas. O feliz, no sé dónde estás. Pero es la misericordia de Dios la que te tiene aquí. Reconócelo ya sobre tu pasado. Aprende lo que pasó y en el futuro Dios te va a bendecir. Empieza a tomar decisiones en el futuro. O sea, pon tu futuro en manos de Dios. Y ten paz y ten fe que Dios te va a ayudar. Porque la fe es necesaria, imprescindible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, tú hiciste a Israel vencedora. ¿Sabes que Israel fue un pueblo que era esclavo, un pueblo que siempre estaba casi siempre estaba en diferencias? En el caso de Gedeón, el ejército de Israel sí estaba un poquito mejor que el enemigo y Dios le dijo, bájale, bájale hasta que sea menos tu capacidad que lo que viene, para que siempre la gloria se la lleve el Señor. O sea, Dios quitaba la capacidad de Israel de ser esclavo, lo liberó de la nación más poderosa del mundo, la potencia mundial de la época que era Egipto. Con Nabucodonosor fue igual. Siempre Dios cuidaba a su pueblo en medio de grandotes como David y Goliat, ¿no? ¿Para qué? Para que la gloria se la llevaba el Señor. Y aquí David reconoce que Dios es así, que Dios te va a levantar, que Dios es el que te va a hacer exitoso, pero tú tienes que reconocerle para que valga la pena, para que funcione. Y dice, tú hiciste muchos milagros en nuestro favor, estoy leyendo el 21. Y luego dice, arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses o ídolos. Y así nosotros, 22, hemos llegado a ser tu pueblo y tú eres nuestro Dios y esto será así por siempre. Entonces pon tu futuro en Él, mantente a su servicio. Otra de las cosas importantes que tienes que hacer para que tu éxito sea maravilloso es que tienes que servir a Dios. No sé qué sabes hacer, pero ofrécelo a Dios. Yo sé que ustedes sirven a Dios. Algunos están en multimedia, otros están trabajando, pero siempre están ayudando. Y qué bonito que en la iglesia puedan ofrecer a Dios, pero sirve a Dios siempre, dentro y fuera de la iglesia. Ese es el éxito. Ese es el asegurar tu éxito. Dice en el 23, siguiendo 1 Crónicas 17, dice, mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. 24 dice, haz que ellos se mantengan a tu servicio. Eso es clave, el servir a Dios, para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Es diferente que digan, sí, Dios es poderoso, a que digan, yo supe lo que pasó con ustedes y sé que por eso Dios es poderoso. Entonces tú vas a ser alguien que dé gloria a Dios. Y dice el 25, Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Tú eres Dios, has prometido hacerme bien. Qué bonito que podamos hacer el 25, versículo 25, algo que podamos decir nosotros. Tú, Dios mío, no, el 26, perdón, dice, tú eres Dios y has prometido hacerme bien. ¿Por qué? Porque el 27 dice, por eso te ruego que bendigas a mis descendientes para que siempre te sirvan, porque a quien tú bendigas le irá bien. ¿A quién bendice Dios? Al que le bendice a Él. ¿A quién honra a Dios? Al que honra a Dios. Si yo honro a Dios, Dios me honra a mí. Y eso quiere decir que Dios me va a levantar delante de los demás que no honran a Dios, ¿no? Número 3, dice, usa tus logros para Dios. Todo lo que sabes, todo lo que has aprendido,
todo lo que puedes hacer, tus capacidades, tus talentos. Aquí tenemos talentos importantes de la danza, de la multimedia, este está tremendo, es como su papá. Lo que le pongas lo hace. Y acá no, pues nunca voy a acabar, ¿verdad? Puro talento, pura gente de éxito. Y yo sé que en ustedes hay muchas cosas que han logrado. Pongan todo eso para el Señor. Que sepamos que, yo le pregunto a los ancianos, oye, ¿podremos juntarnos para orar y para ver algunas cosas? Yo sé que ustedes trabajan, pero el jueves en la mañana, por ejemplo, que podamos juntarnos. Y dicen, sí, sí, ¿verdad? Pues ustedes tienen negocio propio. Dicen, no, ese es del Señor, pero pues sí voy a estar con Él, ¿verdad? Nos vamos a juntar. Entonces ellos consideran que es una junta con el jefe. Es el verdadero dueño de J.C. King y de Alpha Care. Y así como ya tenemos otros talleres como el de tu papá, ¿verdad, tocayo? Ahí viene la competencia, hay para todos, ¿verdad? Qué bonito que puedan Dios bendecir a gente con... Yo sé que ahí vienen otros, ahí tenemos uno en proceso también que se está riendo. Aquí hay gente que va a poner su negocio propio, van a tener éxito, Dios los va a apoyar, pero que usemos todo eso para Dios. No quiere decir que vamos a dar gratis. Alguien dijo, ¿por qué el anciano no me da buen precio si yo soy hermano de la iglesia? Le digo, pues él también es hermano de la iglesia, deberías pagarle más, porque, pues, ¿verdad? Ah, ya no le gustó. No. Mejor, como decía el otro, ¿verdad? Decía, somos hermanos en la fe, no en la feria. Una vez un carnicero que se convirtió y ya estaba aprendiendo en la escuela dominical. Ya pronto va a haber clases de escuela dominical. En agosto creo que empezamos. Pero el carnicero se convirtió y ya llegaban los hermanos a decirle, oiga, pues pásame una carnita ahí, pues fiada o extra. Y como sabía doctrina, le decía, acuérdate que somos hermanos en la fe, no en la carne. Ah, entonces, es bonito saber doctrina, es un comercial, ¿no? Pero no estoy diciendo que regales las cosas de tus logros. Lo que estoy diciendo es que le des gloria a Dios en todo y que uses tus logros para Dios, que sirvas a Dios con lo que tienes, que si has reconocido a Dios ahora también lo hagas en el servicio. Entonces usa tus logros para Dios, es una bendición, ¿verdad? Una vez Pablo estaba en una revuelta, unos querían matarlo y los otros querían encarcelarlo y lo estaban persiguiendo. Y Pablo sabía muchas cosas, era un hombre estudiado, era un hombre que había logrado muchas cosas académicas también. Y aparte sabía varios idiomas. Y él empezó a hablar en un idioma que nadie le había oído, que es el arameo. Es una combinación del hebreo con el griego. Y entonces dice que así llamó la atención de los que estaban presentes para que se calmaran, para que ya no lo agredieran y que sobre todo para poder predicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo usaba lo que sabía para predicar del Señor. Tenemos que usar lo que sabemos, lo que tenemos a la mano para predicar de Dios. Y entonces dice Hechos 22 que Pablo les decía, escúchenme, amigos israelitas, líderes del país, dejen que me defienda. Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo, guardaron silencio todos. Y Pablo entonces les dijo, yo soy judío. Y empieza a mostrar sus credenciales. Y les dice, yo he logrado títulos. Dice, yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? I got a papers. Porque pues era romano, era ciudadano romano, pero también era ciudadano judío. Entonces empieza a mostrar todo lo que ha logrado. Y dice, crecí en Jerusalén, cuando estudié mi maestro fue Gamaliel. ¿Qué quiere decir eso? Era una de las mejores escuelas rabínicas de la época. Era un rabino reconocido. Cuando hablaba Gamaliel, todos los otros doctores de la ley se callaban. Eso lo vemos también en Hechos. Y dice, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Y luego ya les empieza a predicar de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que él estaba usando sus títulos académicos, sus logros, lo que había hecho, para predicar de Jesús. Usaba sus logros para Dios.
Es algo importante que te sirvan las cosas, aunque parece que no tienen que ver con Dios, aunque seas un ingeniero mecánico o un doctor en psicología o lo que sea, todo usarlo para la gloria de Dios, siempre se puede. Una vez Pablo se dejó encarcelar, fíjate, pudiendo evitar la cárcel y también los azotes, porque también lo azotaron, se dejó encarcelar porque el Espíritu lo estaba guiando a hacerlo. Él había echado fuera un demonio de una adivina. Una adivina es una como que se pone en trance y empieza un espíritu inmundo a hablar cosas. Y entonces Pablo se enojaba porque estaba la adivina ahí tratando de confundir. Y entonces dijo, sal de ella. Y la muchacha, que era una sierva de personas que sacaban dinero con la adivinación, pues se les acabó el negocio. Y entonces lo echaron en la cárcel. Y Pablo no dijo que no, no dijo nada. Injustamente los encarcelaron. Y luego en la noche tembló y todos creían que se habían ido. Pablo estaba cantando y alabando a Dios en la cárcel, fíjate bien. ¿Cuántos de nosotros estaríamos así, felices porque, no hombre, ya ves, por tu culpa, ¿para qué te metías a la iglesia? ¿Para qué andas ahí, dizque predicando? Ya nos encarcelaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero no, ellos se ponían a cantar en medio de la situación triste. Estaban bien amarrados ahí. Pero Dios hizo que temblara, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. Y ahí Dios usó a Pablo para decir, cuando el carcelero se iba a matar, porque en aquella época si se te escapa un reo, una persona encarcelada, pues la sentencia era matar a la persona que cuida. Y era el jefe de la cárcel. Y ese no era día del amigo, pero, no era día del amigo, pero dice la palabra de Dios que Pablo le dijo al carcelero, no te mates, porque todos estamos aquí, nadie se ha ido. Lo que queremos es que sepas que Jesucristo tiene la respuesta para tu vida y no solamente la que te quieres quitar, sino la eterna. Y empezaron a compartir de Cristo y por eso se habían quedado encarcelados. Tal vez no entendían por qué hacían eso, pero eran guiados por Dios. Y se quedaron, pudieron ser encarcelados, pudiendo haber salido, pero pudieron ahí compartir al carcelero y el jefe de la cárcel se convirtió con toda en su casa. Y de ahí sacamos la promesa y a veces nos apropiamos de ella para los que tenemos familia que necesita conocer a Cristo, ¿verdad? Que dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Pero esa palabra se la dio al carcelero. Así es de que aplícala para ti si tienes familiares que no conozcan. ¿A qué voy con todo esto? Fíjate bien lo que pasó. El jefe de la cárcel fue con Pablo en la mañana. Y dice Hechos 16:35 que por la mañana los jueces enviaron a unos guardias a decirle al carcelero, deja libre a Pablo y a Silas, los que estaban encarcelados. Ahora sí se pueden ir. ¿Y sabes qué dijo? El carcelero le dijo a Pablo, ya pueden irse, tranquilos. Ya los jueces dijeron, bueno, déjenlos en libertad. Y Pablo les dice, no, ahora no me voy. Lo habían encarcelado y no se quería ir. ¿Cuántos de nosotros correríamos? Vámonos de aquí, ya nos soltaron. Dice, nosotros somos Roman citizens, ¿verdad? Y los jueces ordenaron que nos golpearan, nos humillaron delante de toda la ciudad, nos pusieron en la cárcel y ni siquiera nos hicieron un juicio para averiguar si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir así, nada más, se pueden ir. No, ahora no, ahora que ellos vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo ahí sacó el título, ¿verdad? Sus logros. ¿Qué quiere decir? Que hay que saber usar las cosas que Dios nos dio para su gloria. Y nosotros no podemos guiarnos por lo normal, tenemos que guiarnos por el Señor para que Dios haga su obra. ¿Sabes? Es más importante la vida de un carcelero con toda su familia que el azote, que el encarcelamiento de una noche. A lo mejor no estamos de acuerdo muy bien en todo, pero cuando menos debemos estar de acuerdo que Dios te va a usar al nivel que tú puedas soportar. O sea, no los van a encarcelar a ustedes. Espero que no. Pero sí Dios va a usar lo que sabes. Tu diploma tiene que estar
a la orden de Dios. Eso quiere decir, usa tus logros para Dios. Dios te va a dar el éxito cuando tú uses tus logros para Dios. Y dice la palabra de Dios, que si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos va a llevar a cosas grandes, todavía más. Por más que creas que tienes mucho, que sabes mucho, si lo usas para Dios, Dios te va a llevar a más. Tienes que considerar todo lo que sabes, todo lo que tienes para ponerlo en manos de Dios. Filipenses 3, versículo 4, en la NTV, o sea, Nueva Traducción Viviente, dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, Pablo dice, ese sería yo. Y empieza a decir, otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, pues yo la tengo aún más. ¿Qué quiere decir? Que los logros de Pablo eran logros importantes. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, soy ciudadano miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. También se da su tacazo, ¿verdad? Estaba la autoestima, todo lo que da. Fui un miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero, fíjate bien, qué importante, todo lo que había logrado Pablo, todos los títulos que tenía, ahora considero que no tienen ningún valor. ¿Tenía valor o no tenía valor? Claro que tenía valor. Y lo sacaba cuando podía, ahí estamos demostrado. Pero, ¿cómo lo consideraba Pablo? Es lo importante. Dice, yo lo considero como que no tuviera ningún valor. Y dice el versículo 8, así es todo lo demás, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Cristo Jesús, mi Señor. Considera a Jesús tu Señor, Señor de tus logros, y todo ponlo por amor a Él. Dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo tenía muchas cosas, pero considerar, no que no valga lo que tienes, pero considéralo debajo de Dios. Y comparado con Dios, pues no somos, imagínate sin Dios que somos. Por más que tengamos dinero, por más que logremos cosas, no somos nada sin Dios. Entonces, el punto es, usa todos los logros y haz todo para Dios. Aunque no sea para Él, hazlo para Él, dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. ¿Te acuerdas a David? David estaba de buena gana. No era el mejor trabajo, cuidar las ovejas. Pero si no lo hace así, no logra llegar a ser soldado de los buenos. Esa victoria no la hubiera logrado tener si no es un buen pastor. Y no hubiera logrado ser rey si no es un buen soldado. Así que Dios tiene procesos que a veces no entendemos, pero lo importante es reconocer a Dios. Usarlo para todo lo que somos, usarlo para su gloria. Y en el camino Dios nos va a decir cómo es. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Un día Isaí le dijo a David, mañana vas a ir al campo de batalla. ¿Y sabes qué dijo David? ¿Para qué? Dice, pues para llevarle el lonche a tus hermanos. Son los guerreros que están allá. No, hombre, que hay que comer lo que piedras o lo que sea. ¿Por qué? Si yo siempre me ponen a hacer el trabajo sucio. No, dice la palabra de Dios que se levantó temprano. Agarró todo lo que necesitaba llevar. No le echó nada raro. Sino que se lo llevó a sus hermanos. Y ahí fue donde Dios hizo la obra. Nunca sabemos cuándo Dios va a hacer la obra. Lo que tenemos que hacer es ser fieles, constantes, levantarnos temprano, tender la cama, hacer muchas cosas que Dios nos pide Dios a través de mamá. A veces Dios nos habla a través de mamá y de papá, ¿sí? Bueno, no tiene que decir amén ahorita. Pero así es. Dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor Jesucristo y no como para la gente. Versículo 24. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Y recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Gloria a Dios. Aquí están porque un día lloraron fuerte y su mamá les cambiaba el pañal y les daba de comer.
Así hay que ser aquí, bien fuerte, echándole ganas. ¿Verdad? Qué bonito cuando el Señor nos apoya en todo. En conclusión, bueno, punto final, número 4 y último. Ahora sí ya los voy a dejar ir, ¿ok? Usa tu título para conectar con Dios. ¿Sabes? Nosotros los hombres, me refiero a la humanidad, fuimos creados en el día número 6. El día número 6, las letras hebreas, cada letra tiene un número. Aleph es 1, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav. Es el número 6, el Vav, ¿ok? Ya saben hebreo. Son académicos. Y entonces, Deuteronomio 6, 4 al 6 dice, escucha, pueblo de Israel, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere hacer un pacto, cuando Dios te va a hablar, cuando Dios te va a decir algo importante, te dice, escucha, Israel. Nuestro único Dios, no hay otro Dios. Nuestro único Dios, el Dios de Israel, te dice esto: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. ¿Cuánto vales? Vales más, según el mundo, no sé. Pues con eso vas a amarlo, con todos tus esfuerzos, con todos tus logros, con todo tu tiempo, tu talento, tu dinero. Ama a Dios con todo lo que tengas, con todo lo que hay en ti. Y dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Algo importante es el amor. El amor, como les digo, como la fe, es una decisión mía. Si yo quiero amar a Dios, lo amo. Si no, no. Te recomiendo que decidas, quiero amar a Dios. Y quiero ofrecer toda mi vida para Dios. Nadie lo puede hacer por ti. Si lo pones a Dios en primer lugar, Dios te va a poner en el lugar que tú te mereces. En el día 6, cuando Dios creó al hombre, porque no somos cualquiera, la letra esa hebrea es como un ganchito, ¿no? Y ese gancho es para ganchar, ¿no? Ganchar es como conectar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dios hizo toda una creación y en el día 6 te hizo a ti, me hizo a mí, o hizo a nuestro padre Adán y Eva, para que lográsemos ser alguien. Dios quiere que tengamos éxito. Dios quiere que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas, para que podamos ser felices. No habrá otra manera de ser felices que entender el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para Adán en aquella época, de hacerlo en el número 6, es que ganchara toda la creación, porque él estaba ¿cómo se dice? Encargado, ¿no? Estaba encargado de toda la creación y tenía que hacer todo lo material, todo lo físico, todo lo que existe, lo tenía que conectar con Dios. Era la conexión. Y Dios le dijo a Adán, gobierna la tierra, juzga la tierra. Dios te dio capacidades y te va a dar capacidades para ser alguien. Que eso que te dio Dios sirva para conectarlo, que todo lo que tú puedas hacer, que todo lo que lograste o lo que has logrado o lo que vas a lograr, sirva para conectar a Dios con lo que te rodea, para hablar de Cristo. ¿Sabes? El mensaje más importante de Cristo en la cruz lo podemos ver relacionado con esta letra. Cuando en la cruz Jesús vino también, porque Jesús se hizo 6, se hizo Vav, se hizo hombre, para que me explique mejor. Jesús se hizo hombre para lograr conectar. Lo que Adán no pudo hacer por el pecado, lo pudo hacer Cristo. Y logró conectar toda la humanidad. Y ahora nosotros en Cristo es como podemos lograr tener el éxito. Pero tenemos que también dejarnos que usemos eso para Dios, para conectar con Dios toda mi vida, todo mi futuro, todo lo que tengo, toda la bendición de Dios. Tendrá que ser algo así. Y sabes que cuando Jesús murió, el velo se rasgó. El velo era lo que separaba al mundo de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento que Cristo pagó por el pecado, ya no hubo impedimento para yo llegar al arca. ¿Te acuerdas del arca? Era lo que David quería, construirle una casa. Era lo importante para David. Y aquí está la relación. Aquí está la respuesta, que si para ti es importante Jesús, y si en tu vida tú vas a lograr
que las cosas de Dios se conecten con tu vida y con todo lo que haces y con todo lo que has logrado, entonces Jesús va a ser proclamado rey en más personas y en más territorio, porque tú lo vas a proclamar rey, ¿no? Entonces somos, aparte de la salvación, tenemos esos logros que conseguir. Todavía hay logros que conseguir. ¿Qué logros son? No sé. Pero no nada más Dios quiere salvarte, Dios quiere darte galardones, Dios quiere darte más a ti. No se trata de ser salvos, se trata de ir más allá. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto, y mi premio, mi galardón conmigo, para recompensar a los que hayan trabajado, va a ser conforme al trabajo. Qué bonito poder entender que la vida cristiana todavía tiene muchas cosas interesantes, muchos logros que conseguir. Les dice la palabra de Dios que un día estaremos en la presencia de Dios. Y allá hay personas importantes. Dice que hay 24 ancianos y que están delante de Dios. Dice Apocalipsis 4:9. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria a Dios en el trono de Dios, imagínate en el majestuoso trono de Dios allá en el cielo. Dice que le dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice, siempre que pasa eso, siempre que es la hora de la alabanza, se levantan los 24 ancianos, se postran delante de Dios. Y algo interesante que hacen, fíjate bien, echan sus coronas, echan sus logros, echan sus privilegios, echan sus títulos, echan sus capacidades, todo lo que han logrado en la vida, lo echan delante del trono de Dios. ¿Qué es eso? Reconocer a Dios, amar a Dios, decirle todo lo que he logrado es para ti. Si tuviéramos ofrenderos más grandes, yo sé que hay hermanos que no echarían dinero ahí, sino se echarían completos, con todo y zapatos. Yo soy tu ofrenda, Señor, de eso se trata. Así es que hagamos algo para Dios. Hay muchas cosas que hacer, hagámoslo en el nombre de Jesús. Felicidades por sus logros, felicidades a todos ustedes, felicidades a usted por estar aquí. Para algunos es un logro venir a la iglesia, ya con eso es bastante. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias? ¿Por qué no nos ponemos de pie, estudiantes graduados, y le decimos gracias a Dios? Y le decimos, mi logro y mi corona es para ti. Y le alabamos y le bendecimos por eso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque tú nos has dejado vivir un día más. Te damos gracias por un logro, Señor, que tengamos, Padre, pero te reconocemos en ello. Y sabemos que el éxito está escondido en la constancia, en alabarte a ti, en reconocerte, pero solamente, Señor, en el que tú te agrades con nosotros, Padre. Por eso queremos ofrecerte, Señor, a ti este logro. Te ofrecemos, Señor, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, todo lo que hacemos. Y te alabamos y te bendecimos a ti porque ahí está el secreto. En la alabanza, en el agradecimiento, en la humildad, en reconocer, Señor, y en dar gracias por lo que tenemos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para entenderte a ti. Que si alguien aquí, Señor, no te conoce bien, no entiende de qué estamos hablando bien, que podamos, Señor, reconocerte a ti, pedirte perdón por nuestros pecados, invitarte a nuestro corazón, Señor, y que tú nos salves, Padre, para poder seguir adelante en nuestras vidas. Alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, te cantamos a ti y te reconocemos como el Señor de señores, que nos ha dado todo. Y a ti, Señor, ¿qué te podemos dar si todo lo recibimos de ti? En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo, Señor, a la iglesia. Bendigo, Señor, a cada uno de estos jóvenes. Te pido, Señor, que tú los uses para tu gloria. Usa, Señor, a estos vasos, Señor, que tú les has dado, Señor, capacidades, Señor. Les has dado reconocimiento, Señor. Les has dado de ti, Señor. Has logrado, Señor, que ellos vengan, Señor, a reconocerte a ti, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dales una medida de fe para usar lo que tú les has dado para tu gloria y tu honra.
Yo los declaro como hijos tuyos, guerreros, siervos tuyos y reyes del Rey, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en el nombre de Jesús, que te reconozcamos todos como el Señor de nuestras vidas, que tengamos el corazón de David, que siempre podía, Señor, llegar a reconocer sus pecados, a ser humilde y a darte a ti la gloria en todo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.